días. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. La Escritura dice: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y encontramos que este capítulo 12 tiene 3 divisiones en la versión de Reina Valera 60. En la primera nos dice del versículo 1 al 5, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Desde el versículo 6 al 19, Pedro es librado de la cárcel, y del 20 hasta el final nos narra la muerte de Herodes. Entonces nosotros no vamos a seguir necesariamente esta división que encontramos en la Biblia, sino que vamos a ir viendo dentro de todos los temas que vamos a ir estudiando en nuestra escuela dominical, vamos a ir viendo aquellos que resalten más. Aunque todo es importante, hay temas que resaltan más. Hay temas que ya hemos venido estudiando en otros capítulos previos, pero igual vemos que resaltan más otros. Entonces aquí nosotros vemos pues cómo es que hay 2 temas profundos en esta porción que hemos leído. Primero está el martirio de Jacobo y luego también vemos el encarcelamiento de Pedro. Son 2 temas muy profundos que tratan acerca de la persecución contra la iglesia por la mano de Herodes, donde 2 apóstoles de Cristo son sacudidos. Jacobo es muerto y Pedro es encarcelado, como dice el título de las Escrituras. Y vemos pues que va a hablar ahora de 2 apóstoles. Nos va a narrar sucesos que ocurrieron en la vida de ellos. Recordemos que estos nombres, cuando hablamos de Pedro y Jacobo, son los que encabezan la lista de los apóstoles en los evangelios. En los evangelios. Y esto, hermanos, nos trae por enseñanza que Satanás golpea al liderazgo de la iglesia siempre, apunta sus armas para atacar al liderazgo de la iglesia. Y yo pienso y me parece, hermanos, de que Satanás es muy astuto cuando él ve que no puede ser doblegado el carácter o no puede ser seducido por el diablo la persona que está ocupando un ministerio. Entonces lo que Satanás hace es actuar con más furia, como estamos viendo nosotros en el caso de Jacobo, a quien mueve a Herodes para matarlo, y también en el caso de Pedro, que mueve también a Herodes para encarcelarlo, pero también para matarlo. En otras oportunidades vemos que sí, Satán, podemos decir, hace una influencia en los ministros para que ellos pues muchas veces velen el mensaje del Evangelio, escondan las demandas del Evangelio para la vida de todo aquel que es nacido de Dios. Pero yo les decía que pues estos 2 nombres, estos 2 apóstoles, Pedro y Jacobo, son los que encabezan la lista de los apóstoles en los evangelios, los apóstoles que el Señor Jesucristo había escogido. Y esto también en alguna oportunidad habíamos estudiado y habíamos visto de que significa, pues el orden significa primacía también, primacía. Por ejemplo, en Mateo 10:2, hablando precisamente de la elección de los 12 apóstoles, la Escritura dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. También vemos en el capítulo 6 de Lucas, versículos 13 y 14, cómo es que la Escritura del Señor cita estos nombres.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Entonces vemos que Pedro es mencionado antes que Jacobo, lo cual nos enseña a nosotros una jerarquía allí, pero también vemos que el nombre de Jacobo era mencionado antes que el de su hermano Juan, del apóstol Juan. Juan es el apóstol del amor, le llaman, es el apóstol que escuchó, el único que escuchó los latidos del corazón del Señor Jesús, porque él fue el único que recostó su pecho, su oído en el pecho del Señor. Y esto nos enseña también que Jacobo tenía una mayor jerarquía que la que tenía el apóstol Juan. No sabemos, hermanos, si es que Jacobo era mayor que Juan o si es que verdaderamente Jacobo tenía un ministerio mayor que el del apóstol Juan. Y no solamente encontramos el nombre del apóstol Jacobo en la relación de los apóstoles de Cristo, sino también en algunas circunstancias especiales en el ministerio del Señor Jesús, así también como en su muerte, en el pasaje que hemos leído, porque hemos visto que aquí la Escritura nos habla de Jacobo diciendo en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, nada más. Es lo único que la Escritura nos habla de él en su muerte. Un solo versículo con pocas palabras. Nos habló también de Jacobo cuando el Señor estaba escogiendo a los 12 apóstoles, y también nos habla la Escritura de Jacobo como aquel que es llamado por el Señor para que lo acompañe al Señor en ciertas ocasiones de su ministerio terrenal. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 1, cuando va a hablar de la transfiguración, dice la Escritura: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y esto nos enseña a nosotros de que, por ejemplo, ya no está aquí el hermano de Pedro, ya no está Andrés mencionado aquí, sino habla de Pedro, Jacobo y Juan. En Marcos capítulo 5, versículo 37, cuando él va a resucitar a la hija de Jairo, dice la Escritura: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esas son, hermanos, las 3 únicas secciones en la Escritura donde el nombre de Jacobo es mencionado, del apóstol Jacobo. Una en la elección, una segunda en una segunda mención de él es cuando la Escritura nos relata algunos hechos ministeriales del Señor de cierta importancia, y la tercera es hablando de su muerte, en Hechos capítulo 12, versículo 2, como hemos leído. Ahora, yo lo que quería compartirles de todo esto son muchas cosas. Primero, hermanos, que no debe caber la menor duda que el hecho de que el nombre de Jacobo sea nombrado casi inmediatamente después del apóstol Pedro, nos enseña que él tenía precisamente una posición de liderazgo en las actividades de esta iglesia primitiva. Recordemos que el cristianismo no solamente enseña rangos, o sea, no se trata solamente de decir este es primero, este es segundo, o por una cuestión así, podríamos decirlo, antojadiza, sino que hemos visto cómo es que la Escritura habla acerca de los nombres del apóstol Pablo y de Bernabé. Vemos que al inicio del ministerio de ambos, cuando estaban saliendo a predicar, la Escritura siempre nos decía, y esto para recordar, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, pero llega un momento en que hay un quiebre y cambia y se voltea todo. Y comienza a mencionar la Escritura, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, porque Pablo tenía pues una misión más, podemos decir, de más responsabilidad, un ministerio mucho más amplio que el ministerio que tenía Bernabé. Los dones que tenía Pablo eran unos dones que eran mayores a los dones que tenía Bernabé. No cabe duda que la gracia del Señor en Pablo era mayor que la gracia del Señor en Bernabé, aunque vimos también en nuestros estudios de que Bernabé era un hombre bueno, la Biblia le habla así, pero ya en aspectos ministeriales, Bernabé se encontraba
podemos decir, en un segundo plano, mientras que Pablo ocupaba un primer plano. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Ahora que también estamos viendo jerarquías, o estamos viendo cómo es que se mencionan los nombres en el libro de los Hechos. Esto nos enseña a nosotros de que definitivamente Jacobo tenía un ministerio importante dentro de la iglesia primitiva. No era solamente protagonismo, sino que él tenía una responsabilidad que la Biblia no nos enseña de una manera detallada, pero sabemos de que ha existido. Por ejemplo, podemos notar en la Escritura que hay una diferencia en el relato de la muerte de Esteban. Hay una diferencia en el relato, en el martirio de Esteban, quien era solamente un diácono, y sin querer ser despectivo lo digo, en comparación con el relato de la muerte de Jacobo, quien era anciano, era un pastor, era un apóstol dentro de la iglesia con mayores responsabilidades de las que tenía Esteban. Vemos pues que la Biblia nos da mayores detalles del ministerio y la muerte del diácono Esteban, y nos trae menos detalles del ministerio y la muerte del apóstol y anciano Jacobo. El ministerio del anciano Jacobo no ocupó una sola línea en las páginas del Nuevo Testamento, porque no vemos allí nada de que él haya predicado, no vemos allí la forma como es que él estaba ministrando los dones bajo la autoridad que le había sido dada por Cristo. No leemos absolutamente ni una sola línea de esto en las páginas del Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque su labor por el Señor nos es desconocida, hay algo que sí sabemos, y es que su alma descansa en paz, descansa en la gloria del Señor. Y esto último que he mencionado nos debe conducir a la idea, y escuche bien, nos debe conducir a la siguiente idea. Toda esta parte en la cual vemos que la Escritura no habla mucho del ministerio de Jacobo, en que es mejor escuchar las palabras del Señor que dicen de esta manera. En Mateo 25:21 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La Biblia no nos habla del ministerio de Jacobo, no nos da detalles, pero debemos estar seguros de algo, que él fue fiel a su ministerio. Fue fiel a su ministerio. No hubo, podemos decir, mucha pantalla para él. No hubo un enfoque extraordinario, un enfoque especial acerca de lo que hizo este apóstol y anciano. Pero estamos seguros de que él descansa en paz en el Señor. Estamos seguros de que él fue fiel al ministerio, aunque la Escritura no lo diga. Es mejor escuchar esto antes que escuchar las palabras de los hombres hablando de lo que la gracia de Dios hizo por medio de uno. Y esto nos debe pues llamar la atención a eso. A veces podemos notar, es evidente cuando es que la falta de humildad en un ministro es evidente, como ya les he dicho. Es el pecado del orgullo, hermanos, es un pecado que tristemente puede ser escondido para la persona orgullosa. Una persona orgullosa puede hacer una presentación de su humildad y no se da cuenta de que cuando habla de su humildad, le está siendo soberbio. O muchas veces pretenden utilizar las palabras de Elías y decir: solamente yo soy el único maestro bueno de la iglesia, solamente yo soy el único de sana doctrina, solamente mi iglesia es la única que va a ir al cielo. Y esto lo digo humildemente. Entonces, no encontramos esto en Jacobo. Nosotros vemos que el ministerio, el servicio que Jacobo hizo para el evangelio del Señor Jesús fue un ministerio que no se mencionó. Yo creo que es mejor así algunas veces, y el Señor sabe por qué es que lo hace así, y por qué es que también no nos enseña más profundamente las cosas que Jacobo había hecho, tal vez para que pensemos y meditemos en lo que hoy día les estoy hablando. Otro de los aspectos que podemos notar acerca de Jacobo es que la Biblia nos dice que él, junto con su hermano Juan, fue llamado hijo de trueno. Hijo de trueno.
¿Y qué significa hijo de trueno? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos han enseñado a nosotros que significa? Y fueron llamados hijos de trueno. Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Bueno, yo estoy seguro de que hemos sido enseñados de que esta palabra, hijos de trueno, es algo malo. Es algo, pues, horrible que se les haya dicho de esa manera. Hijos de trueno, ¿qué significará? Bueno, efectivamente, hermanos, nosotros somos como vasijas de barro en las manos del Señor y Él nos va moldeando. Somos hermanos en la fe, somos redimidos en Cristo, que no somos perfectos. Estamos aquí en la tierra y verdaderamente necesitamos mucho del Señor Jesús. Boanerges, hijos de trueno. ¿Qué significa eso? Yo quisiera traerles este comentario de John Gill, que lo explica de una manera bastante clara y que nos va a ayudar a comprender un poco más quién era Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Y comienzo la cita. Llevaban estos apellidos, ya sea por su voz alta y sonora, o su cálido celo por Cristo, y el fervor en su ministerio, o por su valentía para oponerse a los enemigos de Cristo, y el poder que acompañaba sus palabras, que o bien ponen en confusión y silencio, o culminaban en convicción y conversión. Así es como la Escritura habla de Jacobo. La Biblia también nos habla de Jacobo en otra parte. Nos habla de Jacobo, de Juan y de la madre de ellos, cuyo nombre no lo sabemos. Y el relato que la Escritura trae es en una situación que nos revela un deseo de tener ciertas ventajas y posiciones en el reino del Señor. Y esto es precisamente lo que yo les estaba conversando hace un momento. En el contexto de Mateo 20, versículos 20 y 21 que voy a leer, nosotros podemos ver de que había una discusión entre los apóstoles acerca de quién es el que debía ser el primero entre ellos. Recordemos que ellos estaban pensando en que Cristo iba a tener un ministerio terrenal aquí en la tierra, que el cielo se iba a vivir aquí en la tierra, que Cristo iba a ocupar un trono aquí en la tierra, que Cristo iba a ser como un general valiente. Eso es lo que recordamos nosotros que la Escritura nos enseña. Entonces ellos, al pensar de esa manera, porque los apóstoles creían también esto del Mesías, así como los judíos esperaban eso, vemos pues que había esa discusión, pero Jacobo y Juan fueron un poco más astutos y ellos fueron donde su mamá y le dijeron: mamá, te queremos pedir un favor nosotros, anda tú y habla con el Señor Jesús y diles por favor que uno de nosotros esté a la derecha y el otro a la izquierda. Haz esto por nosotros, mami, ¿no? Y la mamá va con ellos. Por eso es que leemos en Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, es el Señor, ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto también nos enseña un poco a nosotros el carácter de Jacobo, el carácter de Juan, el carácter de todos los apóstoles, porque todos estaban disputando la primacía. Y sin duda alguna, como también les recuerdo, el Señor tenía mucho que moldear en el carácter de Jacobo, como en los otros 10, y también tiene mucho que moldear en nosotros también. Eso fue lo que Jacobo pidió para él, pero el Señor, ¿qué cosa fue lo que le concede? Jacobo le dijo: Señor, yo quiero estar a tu derecha o a tu izquierda, pero yo quiero tener una primacía contigo. Pero el Señor le concede el alto honor de servir humildemente al Señor Jesús, de tal manera que su nombre o su servicio no aparece en la Escritura. También le concedió a Jacobo persecución a su vida durante su servicio como anciano, y finalmente le concede pues una muerte violenta en una cárcel olvidada. Esto es el ministerio pastoral.
Esto es lo que le concedió Cristo a Jacobo. Esto es lo que el Señor le concede a todo aquel que con un corazón noble, con un corazón sincero, quiere servirle al Señor. Persecución, anonimato tal vez, muerte. Y la persecución sí es una marca, podemos decir, que se lleva a flor de piel en todo aquel que predique el Evangelio. Entonces, pues, el pretender tener primacía, el pretender tener simpatía aún dentro del pueblo evangélico, hermanos, eso no está en la Escritura. No hay ningún profeta que haya sido amado por el pueblo, no hay ninguno. Otra de las circunstancias que debemos recordar, estamos hablando de Jacobo. Quizás nosotros estamos hablando más de lo que la Escritura habla de él, pero por medio de la Escritura y la guianza del Espíritu Santo queremos también saber quién fue Jacobo. Otras circunstancias de la vida de Jacobo que debemos recordar es la cercanía que tenía con el apóstol Pedro. Jacobo estaba muy cercano al apóstol Pedro. De hecho, ellos estaban juntos cuando llegan los soldados a apresarle. Es lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hechos. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y el versículo 2 ya nos da el detalle. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Yo lo que creo, hermanos, es de que ellos eran amigos muy cercanos. Yo creo eso, eran muy cercanos. Tal vez tenían esa disputa, quién iba a ser el primero, pero después de la disputa yo sí creo que ellos eran amigos, ellos eran compañeros, ellos eran cercanos. Más todavía después que el Señor había resucitado y ascendido a los cielos, a mí me parece que esa unidad se consolidó todavía mucho más. Ellos sirvieron juntos al Señor durante el ministerio terrenal de Cristo. Y luego como apóstoles del Señor en la iglesia primitiva. Y vemos aquí en la Escritura que la muerte separa a estos dos amigos, pero los separa por un momento. Dejó a uno de ellos en la tierra, que fue el apóstol Pedro, y se llevó a Jacobo a los cielos. Pero luego, cuando Pedro fue martirizado, los dos fueron nuevamente reunidos en los cielos. Y eso es algo que debe llamar también nuestra atención. De que nosotros, hermanos, como iglesia, primeramente debemos de mantener esa unidad. Debemos de ser unidos, debemos amarnos, debemos querernos, debemos ser una familia espiritual aquí en la tierra. Debemos serlo así, porque así la Biblia nos lo enseña. Y poco a poco, hermanos, la muerte irá separándonos físicamente a cada uno de nosotros aquí. Uno partirá con el Señor más temprano, otro partirá después. Y es eso lo que vemos acá nosotros en la amistad que tenía Pedro con Jacobo. Siempre va a haber la partida de un cristiano antes, pero luego otro cristiano tendrá que verle también a él, salvo que el Señor regrese. Pero todos vamos a ser reunidos nuevamente en los cielos. Y hay, hermanos, a veces también podemos encontrar en este estudio un par de preguntas que a mí me parece que en alguna oportunidad nosotros hacemos. Y esto yo preguntaba esto, quiero traerles estas preguntas porque en cierta oportunidad yo escuché que, yo era muy joven en la fe, y escuché pues que le habían preguntado a un pastor pentecostal, había sucedido la muerte de un hermano, el hermano ya era anciano y tuvo pues una enfermedad prolongada que finalmente terminó muriendo. Y la viuda le pregunta al pastor, porque el hermano era al parecer un hermano que tenía buen testimonio, no recuerdo, pero la viuda le pregunta, ¿pero por qué tuvo que morir él? ¿Por qué es que el Señor no lo sanó? Y este pastor le dijo, yo creo que el Señor se llevó a tu esposo para evitar que él peque en algo. Esa fue la respuesta, ¿no? Entonces, en algún momento a mí me pareció algo que no estaba bíblico. Yo les digo, yo era muy joven en la fe, pero igual yo no creía que esa sea una respuesta correcta. Y aquí nosotros vemos de que hay dos amigos, dos hermanos en la fe, dos ministros que trabajaban juntos. Uno era Pedro, el otro era Jacobo. Y vemos que el Señor permite de que Jacobo sea muerto.
pero Él preserva la vida de Pedro. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué es que el Señor permitió eso? ¿Por qué tuvo que morir primero Jacobo? ¿Por qué tuvo que morir como murió? ¿Acaso no era él un siervo fiel del Señor? Creemos que sí era un siervo fiel del Señor. Muchas veces pecamos, hermanos, cuando queremos contestar a estas clases de preguntas. Muchas veces hacemos estas preguntas y no deberíamos hacerlos. Porque esa respuesta solamente la podemos encontrar en el corazón del Señor Jesús. Nosotros pecamos cuando hacemos conjeturas y decimos que tal vez Pedro era más dotado espiritualmente que Jacobo, y por esa razón es que el Señor prefirió que se muera Jacobo y mantuvo con vida a Pedro. Por una cuestión de dones, quizás porque Pedro predicaba mejor que Jacobo, entonces que se muera Jacobo, pero a Pedro todavía me es útil al ministerio. O tal vez alguien puede decir, es que seguramente que Pedro era más santo que Jacobo. Hermanos, esa no es una respuesta. Esa no es una respuesta. No, la Biblia siempre guarda silencio en estas cosas. En algunas veces sí nos dice a nosotros cuál es la razón por las cuales el Señor juzga inmediatamente con la muerte a alguien, y la Biblia nos enseña, pero cuando muere un creyente no lo sabemos, no sabemos por qué. No sabemos por qué Dios obra de esa manera, y es mejor dejarlo así, confiar en la sabiduría de Dios antes que tener hipótesis en nuestras mentes. Y si en alguna oportunidad nos preguntan, ¿y por qué tuvo que morir el hermano si era un hermano joven? Bueno, hermanos, no lo sé. No lo sé y no quiero preguntárselo al Señor tampoco. La Biblia no dice nada de ello. La Biblia no dice que Pedro era mejor, que Jacobo no era muy bueno y que por esa razón era mejor preferir la muerte del otro. Nosotros no deberíamos tener esas ideas, hermanos. Por ejemplo, grandes siervos del pasado nos dejaron muy pronto a nosotros para ir a los cielos. Un ejemplo lo vemos en Robert Murray McCheyne. No sé si han escuchado de ese hombre. Ese hombre era muy piadoso. Tenía un ministerio muy hermoso. Era un excelente predicador de la palabra de Dios. Sin embargo, él murió a los 30 años de edad. A los 30 años de edad murió este hombre. Yo tengo ahí la colección de sermones de Robert Murray y los leo, hermanos, son realmente unos sermones preciosos. Y el testimonio que también se habla acerca de él mismo es que era un hombre que caminaba en los cielos estando aquí en la tierra. Tenía un nivel de santidad y un nivel de piedad que muchos decían que él prácticamente era un ángel. Quizás hubiésemos dicho nosotros, wow, un ministro con toda esta dotación espiritual, pues que se quede unos 60, 70 años aquí en la tierra para servir a la iglesia. Pero el Señor solamente lo dejó 30 años. 30 años. Tuvo un ministerio cortísimo. Y vemos que tanto Pedro como Jacobo, como Robert Murray McCheyne, fueron amados por Dios y Dios dio a su Hijo por la redención de ellos, pero cada uno tuvo un destino completamente diferente, un destino diferente, ¿no? Hay hermanos en la fe que mueren una muerte mientras duermen, una mejor muerte, tal vez podamos llamarlos. Hay otros hermanos que mueren en accidentes horribles, en accidentes de tránsito horribles. Eso no significa nada, hermanos. Eso no significa nada. No podemos dejar de mencionar también a Herodes, el asesino de Jacobo. De él sí yo quisiera que pensemos poco. No debemos dedicarle muchas palabras a este hombre. Vemos aquí que él fue el asesino de Jacobo, quien también había planeado además matar a Pedro. Y todo esto con el propósito de satisfacer la sed de sangre de él y de otros que eran como él. Aquel hombre sanguinario tuvo sus bienes aquí en la tierra y finalmente tuvo su justo castigo eterno. Bueno, esto es lo que nosotros podemos ver de Jacobo. Tal vez haya algo más que hacerlo, pero pienso que estos fueron los aspectos más resaltantes de la vida del apóstol Jacobo, del anciano Jacobo. Es importante esto que hemos estado viendo, tenemos enseñanzas también allí, pero no debemos olvidar uno de los puntos que también son resaltantes en nuestro texto. ¿Y cuál es?
la oración de la iglesia por su pastor. La oración de la iglesia por su pastor. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Saben cómo dice, hermanos, la versión oro de ese mismo versículo? Dice, mientras que Pedro estaba así custodiado en la cárcel, la iglesia incesantemente hacía oración a Dios por él. Incesantemente. Y estas son palabras, hermanos, muy hermosas. Yo creo que son la actitud que un pastor, o que alegran al corazón de un pastor cuando él sabe que la iglesia está orando por él. Y más aún en tiempos, como yo les decía al principio, cuando este es golpeado por Satanás, cuando este es atacado directamente por Satanás, su vida corre peligro, o el estado espiritual en el que él podía estar pasando en ese momento a causa de la prisión y de que se sabía también que habían planes de matarlo. La iglesia estaba orando incesantemente por su pastor. Yo creo que no debe haber mayor, así como esta es la mayor alegría, tal vez el mayor dolor en el corazón es cuando un pastor ve que la iglesia se pone en su contra, aun cuando Satanás le está atacando. O sea, no solamente Satanás es quien le ataca al pastor, sino el rebaño también le ataca al pastor. Yo pienso que Satanás es muy astuto, ¿no? Y mueve también a los que son suyos para que hagan la obra que él también ha planeado. Así como dice la Escritura que Satanás había entrado en Judas para que haga lo que tenía que hacer contra el Cristo, para herir al pastor de las ovejas. De la misma manera Satanás usa en los suyos, a quienes tiene dentro de la iglesia nominal. Pero yo les decía de que estas son palabras muy hermosas, porque la iglesia estaba orando incesantemente para que la vida de Pedro sea guardada. Ellos oraban incesantemente para que la vida de Pedro sea guardada. Y esta palabra incesante, porque esa es una traducción que nosotros también podemos hacer de esta palabra cuando dice aquí la iglesia hacía sin cesar, o sea, incesantemente, sin cesar. Nos trae la idea de una oración que es sincera. Nos trae la idea de una oración que es inoportuna. Y creo que esto ya entendemos que es una oración inoportuna. Recordarán ustedes que el Señor Jesucristo había enseñado esto también. Cuando había la viuda que estaba pidiéndole al juez malo que le haga justicia. Era una mujer importuna. Todo el día estaba allí detrás del juez. Señor, juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. También cuando el Señor nos enseña acerca de la importunidad de la oración, cuando un hombre ya estaba acostado y van y le toca la puerta a su vecino y le dice, por favor, dame pan que tengo visita y no tengo nada que ofrecerle. Y dice la Escritura que le entregó el pan no porque quería ayudarle con el pan, sino porque estaba molestando. Eso es lo que nos enseña, hermanos. Esto nos habla de una iglesia que es importuna al Señor. Está tocándole las puertas del cielo incesantemente para interceder por su pastor. Es una oración con lágrimas también. Era una iglesia que lo amaba y sabía de que Pedro iba a sufrir lo mismo que ya había visto que había sufrido Jacobo, morir a espada. Y esa incesante oración también incluía lágrimas de parte de esa iglesia. Esta iglesia hacía una oración que parecía una lucha en la cual no existe tregua, ni mucho menos existe rendición. Es una lucha hasta conseguir el favor solicitado. Eso es lo que la iglesia estaba haciendo. Estaba orando por su pastor, porque amaba a su pastor. Es verdad, todos tenemos que morir de algo alguna vez. Pero ¿saben qué? La iglesia estaba orando con el corazón en su mano delante del Señor. Y aquí encontramos, hermanos, además de ver lo que representa esta palabra sin cesar o incesantemente,
Aquí encontramos nosotros el modelo de la oración corporativa o el modelo de la oración que la iglesia debe de hacer. Uno es incesante. Voy a leer el versículo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo quisiera que veamos cómo es ese modelo, precisamente en la segunda parte de este versículo 5. Dice la Escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí están las partes de cómo es el modelo de la oración de los miembros de una iglesia local. Primero es incesante. Y hemos visto que incesante envuelve también un fervor prolongado todo el tiempo de la oración. Incesante significa también orar con fervor. El fervor y la intensidad son elementos necesarios. ¿Para qué? Para derribar, hermanos, las fortalezas del enemigo. Porque la oración en este momento tenía doble propósito. Y toda oración debe tener doble propósito. Primero, derribar las fortalezas del enemigo. Y segundo, ¿cuál? Que se abran las puertas de los cielos. Uno ora con un propósito doble. Y el propósito de la oración congregacional o la oración corporativa, el primer propósito es ese cuando habla de una oración incesante. Es primero derribar las fortalezas del enemigo. Que esa oración llegue a los cielos y estorbe los planes de Satanás. Es el propósito de la oración de una iglesia por su pastor. En este caso es precisamente de que el Señor ponga límite al actuar de Satanás y preserve la vida de Pedro. Fíjense, poner límite, es decir, derribar la fortaleza de Satanás. Y el otro propósito es que Dios abra la puerta de los cielos y derrame bendición, conteste la oración y preserve la vida del pastor. Es interesante, hermanos, cómo es que la Biblia nos enseña acerca de la oración congregacional. Un segundo punto es que esta oración es dirigida correctamente. La Escritura dice, en la segunda parte dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. A Dios, a Dios. O sea, esta oración estaba dirigida a Dios. La iglesia estaba orando a Dios. A Dios. Es decir, estaba en la misma presencia de Dios. Cuando dice de que oraba a Dios, no solamente son palabras, hermanos, que no pueden pasar a veces este techo, sino es que la iglesia había entrado en la presencia de Dios. La iglesia, de alguna forma espiritual que nosotros no podemos entender, había entrado en la misma presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, ora a Dios. Ora a Dios. Ya, hermanos, es entrar al lugar santísimo para suplicar a Dios. Y para esto se necesita más que una teología fría. Se necesita conocer a Dios y ser conocido por Él. Se necesita más que una teología fría. Hay veces, posiblemente a mí me ha tocado escuchar oraciones que parecieran que al Señor Jesús le quieren enseñar teología. Esas oraciones a veces van cargadas de tanto peso teológico y tienen tanto peso teológico que ese peso hace que no se eleven más de 2 metros. Y son oraciones que se quedan aquí en la tierra. A Dios no tenemos que enseñarle teología. Eso no es orar. Eso no es orar. Por eso es que yo le decía que se necesitaba más de una fría teología, es entrar en la presencia de Dios. Y no estoy acá hablando de misticismos, sino estoy hablando de lo que la Escritura enseña. Orar a Dios. Y entendemos que hay un misterio en la oración, porque en la oración nuestros corazones son elevados al cielo, son elevados a la presencia de Dios, y por otro lado esas oraciones hacen que Dios descienda aquí a la tierra también. Claro, de esa clase de oración ya no se habla en estos días. 3, vamos a leer. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él. Por Él. Este es el tercer aspecto, o sea, es específica.
es específica. La iglesia tenía un propósito, un motivo antes de comenzar a orar, antes de entrar a la presencia de Dios. Ellos se habían puesto de acuerdo en el asunto que debían orar. Y para nuestro caso, que sean derribadas las fortalezas de Satanás y que sea preservada la vida del apóstol Pedro. Hermanos, tristemente nosotros vivimos en los días en que se hace evidente la frialdad de esta generación en cuanto a la oración. Se hace evidente, nosotros vivimos en días donde algunos ni siquiera oran, pero son cristianos. Yo no entiendo cómo. No oran. Y no hablamos de creyentes que se sientan en las bancas, sino hablo de pastores que se paran en los púlpitos. Y sin decirles nombres, hermanos, yo he recibido consultas acerca de este tema de pastores, consultas privadas. Yo predico, pero no oro. ¿Y por qué no oras? Es que no siento orar. No sientes orar. Sí, pero yo predico. Hermanos, si en los púlpitos no se ora, ¿cómo cree que será en las bancas? Y tristemente, antes de hablar de esta manera sincera como lo hacen estos hombres que me consultan, tratan de poner un parche sobre esa carencia de una vida de oración. Tratan de justificar de alguna forma el hecho de que no sienten deseo de orar a Dios. O algunas veces dicen, no, yo sí oro. Y cuando se le pregunta, ¿y cuánto tiempo estás orando tú a Dios? Ah, no, eso no te lo voy a decir. ¿Y por qué no me lo puedes decir si oras? No, es que eso no te lo voy a decir, cuánto tiempo yo oro. Y es que ¿saben qué, hermanos? Vivimos en una generación donde se cree que 2 minutos de rodillas es orar. 5 minutos de rodillas es orar. Hermanos, yo estaba compartiendo también con mi esposa acerca de este tema. Cuanto menos oración, hay menos bendición. Y cuanto más oración, hay más bendición. Nosotros estamos en medio de una clase de cristianos que viven satisfechos sin tener comunión con Dios. Viven satisfechos sin tener comunión con Dios. Y hablo de una clase de cristianos, poniendo cristianos en comillas. Algunos pueden hablar acerca de tener posturas de oración, como arrodillarse, hablar palabras, o terminar pues con el abracadabra, ¿no? Cuando dicen, y en el nombre de Jesús, ¿no? Ese es el abracadabra. Perdonen que hable así para muchos. Terminan con su abracadabra y dicen, ya oré. Y utilizan, y en el nombre de Jesús, como si fuera chamanería, porque no oraron. Tristemente, hermanos, vivimos en días que son así. No saben lo que es orar, saben posturas de oración, conocen también cómo es que uno debe, a quién debe orar. Debes orar al Padre, debes orar por medio del Hijo, tienes que orar en el poder del Espíritu Santo, pero no lo hacen, no lo hacen. Te conocen toda la teoría, te conocen toda la ruta de la oración, pero nunca caminan en la oración. Te hablan de la oración, pero nunca han estado en oración. Porque cuando tú les preguntas acerca de su vida de oración, sienten vergüenza. Y ya para finalizar, hermanos, que estamos hablando de la oración, un ministro de nuestros días resume claramente la situación de la iglesia de nuestros días en cuanto a la oración corporativa o la oración congregacional. Yo voy a hacer unas citas de un tratado que él escribió de este tema. Él cita Ezequiel 36, 37. Si usted lo busca en la palabra del Señor, en Ezequiel 36, 37 dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Pero el punto central que él quiere demostrar, voy a hacer un alto a la cita, es en la parte primera de este versículo, cuando dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Aún seré solicitado por la casa de Israel. Este texto muestra que el pueblo de Dios debe orar también como una casa.
como una casa. Aún seré solicitado por la casa de Israel. Es decir, la iglesia debe orar como una casa. Israel debe orar por la bendición de Israel. Hoy la congregación debe orar pidiendo que la bendición venga sobre la congregación. El Dios Todopoderoso ha ordenado la práctica de la oración colectiva como un deber para su pueblo y le ha vinculado promesas singulares. Aún seré solicitado. En hebreo significa: seguiréis mi huella, me perseguiréis y me buscaréis. Hay que perseguir a Dios y convencerle. Yo quiero hacer un alto acá a la cita. Hermanos, ¿cuántas veces hemos entendido, hemos enseñado, entendiendo de la propia experiencia cristiana, que el modelo de la oración es este? Aún seré solicitado. Dice, en hebreo significa: seguiréis mi huella, me perseguiréis y me buscaréis. Eso es, hermano, primero, antes que orar, eso es entrar a la oración. Eso es entrar a la oración. Es buscar a Dios. Nosotros tal vez lo hemos ilustrado de una manera diferente. Entrar a la oración es tocar la puerta, tocar la puerta, tocar la puerta. Y yo no voy a hablar mientras no me abran la puerta, porque yo no voy a hablar cuando la puerta está cerrada. Nosotros no hablamos con una persona hasta que nos abran la puerta. Cuando nosotros queremos hablar con alguien, con un vecino, vamos y le tocamos la puerta. O es que alguien se para en la puerta a hablar con el vecino mientras la puerta está cerrada. Pues va a parecer un demente. Las personas van a mirar por ahí, es un loco, está hablando con una pared. Y es que es eso la oración. La oración es primeramente orar. Al que toca se le abrirá y al que pide recibirá, dice la Escritura. Pero bueno, volvamos. Hay que perseguir a Dios y convencerle. Un poco de conocimiento es algo peligroso, y a veces cuando los creyentes empiezan a ver más de la soberanía de Dios, pierden algo de su fervor en la oración. Una vez que descubren que todas las cosas están predeterminadas, piensan que ahora deberían hacer solo una oración: que se cumpla la voluntad de Dios. Ya no sienten que sus oraciones puedan hacer alguna diferencia. Dice, si Dios ha ordenado que un creyente enfermo muera, con toda seguridad morirá. Si Dios ha decidido salvar, salvará. ¿Cómo podemos cambiar los sucesos predestinados? Sin orar no podemos tener una profunda experiencia de Dios, ni habrá intervenciones significativas en nuestras vidas. Cierro la cita. Estas son citas de varias partes de un tratado que yo tengo que habla acerca de las reuniones de oración. Pero es cierto, hermanos, el calvinismo, en lugar de volver más ferviente a aquellos que profesan ese camino teológico, los ha convertido en más fríos, fríos como el hielo, fríos como una roca en invierno que está afuera en la nieve, fríos, fríos y fríos. Sí, ellos dicen, y es verdad lo que dice, todo está predeterminado ya, todo está preordenado, todo está en el decreto de Dios, entonces la oración no sirve de nada. Y la única oración que sirve es: Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Por eso es que cuando uno les pregunta ¿cuánto es tu tiempo de oración?, no te lo van a decir. Porque su oración es eso: haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad. ¿Sí? ¿Usted cree que si hay un hermano enfermo, podemos orar a Dios para que Él le sane? ¿Podemos clamar a Dios para que Él le sane? ¿Ustedes creen que los apóstoles o la iglesia apostólica, esta iglesia que habla Hechos 12:5, no sabía de que Dios tenía todo predeterminado? ¿Ustedes creen que ellos no conocían el decreto de Dios, estos apóstoles? Sin embargo, ellos oraban para que el Señor derribe las fortalezas de Satanás y libere a Pedro de la prisión. ¿Y por qué lo hacían? Hermanos, entendemos que la oración es un misterio. No sabemos cómo es que el decreto de Dios y la oración pueden ser reconciliados. No lo sabemos, no vamos a poder reconciliarlo y lo dejamos así como está. Pero lo único que nosotros sabemos es que tenemos un Dios que escucha la oración, responde la oración, que es poderoso para derribar fortalezas diabólicas y que también es poderoso para abrir bendiciones para su iglesia. Y por esa razón oramos, porque por la oración nosotros entramos a su presencia, porque queremos tener comunión con nuestro Dios.
No lo buscamos solamente como alguien que me puede dar favores, que me puede conseguir trabajo, que me puede dar de comer. No, nosotros oramos para entrar a su presencia, para disfrutar de Cristo, para disfrutar de nuestro Dios, para tener comunión con nuestro Salvador. Ese es el propósito de la oración. Ese es el propósito de la oración. Bueno, fin de la cita. Como dije, este es el triste retrato de los pastores y los creyentes entre comillas, de hoy. La Escritura, hermanos, nos enseña a nosotros la importancia y la eficacia de la oración conjunta de la iglesia. Por eso es que, iglesia, no debemos perder el fervor ni la intensidad en nuestras oraciones, porque las bendiciones llegarán a otros por medio de ese fervor y también van a llegar a nuestras propias vidas. Esta iglesia oraba por su pastor, oraba por sus hermanos. Hubiese orado igual si es que tal vez otro hermano hubiese caído también en las manos de Herodes. Y así tenemos que ser nosotros. Una iglesia que ora incesantemente, con intensidad, buscando primeramente tener comunión con su Dios. Vamos a orar.